Romans 8. Vamos a ir a Romanos 8. Does anybody remember what we talked about last week? ¿Alguien recuerda de lo que compartimos la semana pasada? It was definitely in Romans 8. Sí, estaba en Romanos 8. It was about conviction. Some of it was part of the difference conviction and condemnation. How conviction is God's spirit in you, and condemnation is like a shame. They can never get a measure up to God. Era claro que parte de lo que compartíamos era de la diferencia de la convicción y la condenación, de que la convicción es el espíritu de Dios que está en ti y la condenación es la vergüenza que está. And then we began to end on suffering. Y terminamos en el sufrimiento. And we talked about how we deal with these kind of things. Compartíamos las cosas que batallamos. And Paul goes on and he says that the sufferings of this world Y Pablo sigue y dice que los sufrimientos de este mundo won't compare to the glory of eternity. no se van a comparar a la gloria de la eternidad. So we'll continue reading in verse 18. Vamos a continuar a leer en versículo 18. Who wants to start reading verse 18 through 25? ¿Quién quiere leer del 18 hasta el 25? Go ahead. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. For the creation eagerly waits with anticipation for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to fertility, not willingly, but because of him who subjected it, in the hope that the creation itself will also be set free from the bondage to decay into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. Not only that, but we ourselves who have the Spirit as the first fruits, we also groan within ourselves, eagerly waiting for adoption, the redemption of our bodies. Now in this hope we were saved, but hope that it is seen is not hope, because who hopes for what he sees? Now if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Dice desde el versículo 18 Romanos 8 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. So again, he begins speaking about the sufferings Otra vez sigue platicando del sufrimiento in this life. en esta vida. And he says they have nothing compared to what is going to happen in us in eternity. Y él dice que no tiene nada comparado a lo que nos va a pasar en la eternidad. And then in verse 19, he says something interesting. Y después en versículo 19 dice algo interesante. He says the creation is waiting in expectation. Él dice que la creación es el guardar. For the revealing of the sons of God. Porque la creación fue que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. So he says there's going to be a glory in us. Dice que va a haber una gloria en nosotros.
and there's going to be a revealing of the sons of God. y se va a revelar los hijos de Dios. Does anybody have any thoughts on what he's talking about? ¿Alguien tiene un pensamiento en lo que está platicando ahí? Like, it's gonna reveal who are the true Christians. Sons of God? Yeah. Yeah, that's part of it, yeah. Que va a revelar quiénes son los cristianos verdaderos. Let me pass out another verse. 1 John 3, Voy a pasar otro verso en primera de Juan 3, verse 2 and 3. versículos 2 y 3. Who wants to read that? ¿Quién nos quiere leer? Yeah, 1 John 3, verse 2. You got it? Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him as He is. Oh, and and everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Dice primera de Juan 3, en versículo 2 a 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. So he says, what we are, we don't know yet. Él dice, lo que nosotros somos todavía no sabemos, But when we see him, pero cuando lo miramos, we're going to be like him. vamos a ser como Él. And this relates to what's going to be revealed in us, the sons of God. Y esto se relaciona con qué vamos a hacer como los hijos y ser revelados como hijos de Dios. Any thoughts on what that he's talking about? Un pensamiento en eso. Like the second coming. Yeah. Right? Yeah. So, La segunda venida, What happens at the second coming? ¿qué pasa? well, the second coming, right? That's when He's gonna judge the entire world, and that's when we'll see Him physically for the first time, and He's gonna be a reflection of us. Basically, we're gonna be a reflection of Him. En la segunda venida, ¿verdad? Dios va a ser cuando That's se va a revelar y va a revelar a los cristianos verdaderos y que va a venir por su iglesia. Yeah, that's the only day when it's gonna be right. Too late, and that's when all the book of Revelations comes to life. Y va a ser el único día que va a ser muy tarde, ¿verdad? Porque viene a juzgar y va a venir todo cierto del libro de Apocalipsis. So yeah, it's speaking about when we get our new bodies. Y platica de cuando agarramos nuestros nuevos cuerpos, It's speaking about the resurrection of the dead. de la resurrección de los muertos, Speaking about for those who are still alive who will get caught up with Jesus. de esos que todavía están vivos, se van a encontrar con Jesús. And there's a few places where it speaks about this. Y hay varios lugares donde platica de eso. Why don't we all turn to 1 Corinthians chapter 15? ¿Por qué no todos vamos a primera de Corintios capítulo 13? 1 Corinthians chapter 15. And Digo, primera de Corintios capítulo 15. and in verse 35 is where we will start reading. Vamos a leer del versículo 35. And in this chapter, En este capítulo, Paul gives the gospel. Pablo da el evangelio. In verse 1, he says, "This is how you were saved." En el versículo 1 dice que así era como tú fuiste salvo. Jesus died for your sins, he was buried, and he rose from the grave. Jesús murió por tus pecados y lo enterraron y resucitó de la muerte. And then he begins to correct some people. Y comienza a corregir a unas personas. He says, "How do some of you say there is no resurrection?" Y dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? He said, "If there is no resurrection, Si no hay resurrección, then you and I have no hope. entonces tú y yo no tenemos ninguna esperanza. Then Jesus died for nothing. Entonces Jesús murió para nada. Then you and I are still in our sins. Y entonces tú y yo todavía seguimos en nuestros pecados. And if there is no resurrection, Y si no hay resurrección, then you and I entonces tú y yo should be pitied by everybody. debemos de ser, nos
que todos se deben de sentir mal con nosotros. They should look at those Christians, Deben de ver a esos cristianos poor Christians. y decir, pobres cristianos, They're so silly. son tan chistosos. He said, if there is no resurrection. Y si no hay resurrección. But then he goes on, but there is. Pero después dice que sí hay. Christ has been raised. Cristo sí ha resucitado. So in verse 35, he begins to talk about the new bodies that we receive in the resurrection. Y en versículo 35 comienza a platicar de nuestro nuevo cuerpo que agarramos en la resurrección. So verse 35, he says, but someone will say, how are the dead raised up? Y en versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? And with what body do they come? ¿Con qué cuerpo vendrán? Foolish one. Necio, What you sow is not made alive unless it dies. lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. And what you sow, you do not sow the body that shall be, Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, but mere grain, sino el grano, perhaps wheat or some other grain. ya sea de trigo o de otro grano. But God gives it a body as He pleases, Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, and to each seed his own body. y a cada semilla su propio cuerpo. And so he's saying, some people are saying, how can the dead be raised? It doesn't even make sense. Él dice que unas personas dicen, ¿cómo puede resucitar el muerto? No hay ningún sentido. You die, your body goes into the ground. How can anything happen? Mueres y tu cuerpo va abajo de la tierra, ¿cómo puede pasar algo? And he calls them fools. Y les dice necio. He says, don't you know that unless you plant the seed, Dice que no sabes que a lo menos que plantas una semilla, nothing will happen? que nada va a pasar. But if you plant the seed, Pero si plantas una semilla, it'll go into the ground and that seed will die. se va a meter a la tierra y va a morir. But when that seed dies, Pero ya que se muere, something new begins to grow up. algo nuevo empieza a crecer And it looks nothing like the seed before. y no se mira nada como la semilla. And so this is when he begins talking about our new bodies. Y es cuando comienza a platicar de nuestro nuevo cuerpo. These bodies are like seeds. Estos cuerpos son como semillas. We put them in the ground. Las metemos en la tierra. But one day Jesus will raise us up Pero un día Jesús nos va a levantar and we get new bodies. y tenemos cuerpos nuevos. Verse 39, En el versículo 39 he says, all flesh is not the same flesh, dice, no toda carne es la misma carne, but there's flesh of men and flesh of animals and flesh of fish. sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces. So we're not, we don't have scales like a fish or a snake. Y no tenemos la piel como los pescados o las víboras. I know that some of us, look like bears or something, Yo conozco que uno de nosotros nos miramos como osos, but no, different colors. es otra carne. And so in verse 40, Paul says, Y en el versículo 40 dice Pablo, there are celestial bodies y hay cuerpos celestiales and terrestrial bodies. y cuerpos terrenales. So he's saying there's a body of the earth Dice que hay un cuerpo de la tierra and there's a body of heaven. y un cuerpo de los cielos. Verse 41, he says, there is one glory of the sun En el 41 dice que una es la gloria del sol, and another glory of the moon. otra la gloria de la luna. The sun is really bright. You can't look into it, El sol es muy brilloso, no lo puedes ver, but you can look into the moon. pero sí puedes voltear a ver la luna, It's different. es diferente. And so in verse 42, Entonces en el versículo 42 he says, so also is the resurrection of the dead. dice, así también es la resurrección de los muertos. Our body is sown or it's planted in the ground with corruption, Nuestro cuerpo se siembra en corrupción, but it is raised with incorruption. pero resucitará en incorrupción. Right now, you can break your leg or your hip or your toe. Ahorita te puedes quebrar algún hueso de tu cuerpo. Our body is corruptible, Nuestro cuerpo se puede corruptir, but when it gets raised, pero cuando se levanta, it's incorruptible. es incorruptible. It can't be destroyed again. No se puede destruir otra vez. He says in verse 43, it is sown or planted in dishonor. En el versículo 43 dice, se siembra en deshonra, It is raised in glory. resucitará en gloria. It is sown or planted in weakness. Se siembra en debilidad, It is raised in power. resucitará en poder. It is sown in natural body. Se
se siembra cuerpo animal, it is raised a spiritual body. resucitará cuerpo espiritual. He says the first Adam became a living being. Dice, No, that's in verse 45. así también esto escrito fue hecho el primer hombre Adán, But the last Adam became a life-giving spirit. alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. However, the spiritual is not first, Mas lo espiritual no es primero, but the natural, sino lo animal, and afterward the spiritual. luego lo espiritual. So he says there's two Adams. Dice que hay dos Adán. There was the first Adam El primer Adán who sinned, que pecaba and because of their sin, y por su pecado we have inherited that sin. hemos heredado ese pecado, But then there was a second Adam, pero había un segundo Adán, Jesus Christ. Jesucristo, And through him, he's given us life. y en él nos ha dado vida. And so he asks, which one came first? Y pregunta cuál vino primero, The flesh la carne or the spirit? o el espíritu. The flesh came first. Vino primero la carne. The first Adam came, El primer Adán vino and he sinned. y pecó, But then Jesus came, pero después vino Jesús and he rose again. y él se levantó And so he's saying it's going to be the same thing with us. y dice que va a ser lo mismo con nosotros. We were born with this flesh, Nacimos con esa carne, but now that we are in Christ, pero ahora que estamos en Cristo, when he returns, cuando él regresa, we will be raised, vamos a ser resucitados and we will get new bodies. y tendremos nuevos cuerpos. Not only that, No solamente eso, but when Jesus returns, pero cuando regresa Jesús, those who are still alive esos que siguen vivos will be changed. van a ser cambiados. Verse 50, Versículo 50 he says, now this I say, brethren, dice, pero esto digo, hermanos, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, nor does corruption inherit incorruption. ni la corrupción hereda la incorrupción. Behold, I tell you a mystery. He aquí os digo un misterio, We shall not all sleep. no todos dormiremos, He's saying we're not all going to die, dice, no todos vamos a morir, but we shall be changed pero todos seremos transformados in a moment, en un momento, in a twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de at the ojos, last trumpet. a la final trompeta, For the trumpet will sound, porque se tocará la trompeta and the dead will be raised incorruptible, y los muertos serán resucitados incorruptibles and we shall be changed. y todos seremos transformados. This is the glory that Paul is speaking about in Romans 8. Esta es la gloria de que comparta Pablo en Romanos 8. This is the glory that all creation is waiting for. La gloria que toda la creación espera. It's waiting for this day. Está esperando por este día. Before I continue, Antes de continuar, I want to stop and see if anybody has any questions or thoughts. quiero parar a ver si alguien tiene pregunta o pensamiento. Has everybody heard this before? ¿Alguien ya ha escuchado de esto? This guy, Trumpet will sound. Christ will return. and that is right when every knee's gonna bow. There's debates. Yeah. ¿Hay debates? Some believe this day will happen before the day when every knee bows. Que unos creen que este día va a pasar antes de que todas las que todos doblen rodilla. Some believe it happens at that time, at the end. Unos creen que en ese mismo momento. Different Christians have different thoughts about it. Diferentes cristianos tienen diferentes opiniones. What have you guys been taught? ¿Qué les han enseñado a ustedes? I always imagine every knee bowing on the day of the second coming, because I feel like that's when most people are going to be desperate and stuff, right? That's what I always imagine. Correct me if I'm wrong, but I don't have specific scripture, but I remember I was told once that when the second day is coming, that's when people are gonna want the Bible even most, but for some reason it's gonna be hard now to have a Bible at that time. Pues yo sí. Anything related to that? Siempre me imaginaba o pensaba que toda la rodilla se iba a doblar en ese mero día, ¿verdad? De la segunda venida, porque yo creo que todos
va a ser el día que todos se van a desesperar para el Señor y van a querer una Biblia, y he escuchado que ya no va a ser tan fácil de conseguir. Yeah, it's a prophecy in the Old Testament. Si es una profecía en el Antiguo Testamento It's talking about there'll be a time where people are pleading for a man of God, que va a haber un tiempo que la gente pide un hombre de Dios, someone to speak truth, alguien que hable la verdad, but truth will be falling in the streets. pero la verdad se va a caer en las calles. And we're starting to see that now. People hate truth. Y lo empezamos a ver ahorita, ¿verdad? Que muchos odian la verdad. Even in church, También en la iglesia, this is where truth should be spoken freely. donde debe de ser, donde la verdad se puede hablar. Ephesians says that the church En Efesios dice que la iglesia is the pillar and the ground of truth. es el pilar la fundación de la verdad. I mean, we're the ones holding up truth. Que nosotros somos los que están cargando la verdad. And if you can't speak truth in the house of God, Si no puedes hablar la verdad en la casa de Dios, that's a sad day. es algo triste. So, any other thoughts or questions? So even the ones that didn't follow Jesus are gonna raise from the dead. Que si también los que no siguieron a Jesucristo se van a levantar de la muerte. Jesus says there's the resurrection of the just Jesús dice que hay la resurrección de los justos and the resurrection of the unjust. y de los injustos. And to those who are in Christ, Y para esos que estaban en Cristo, he will say, come and enter the joy of the Lord. Él les va a decir que vengan a entrar al gozo del Señor. But to the others, Para los demás, he will say, depart from me. les va a decir que se aparten de mí, nunca te conocí. Go to the place that was prepared for the devil and his angels, Que van a entrar al lugar que fue preparado para el enemigo where there will be weeping and gnashing of teeth. y sus demonios, donde va a haber llanto. Jesus spoke some fire sometimes. Jesús hablaba unas cosas fuertes. Yeah, Jesus spoke about hell more than any other person in the Bible. Él hablaba del infierno más que cualquier persona en la Biblia. And I think the reason for it Y yo creo que la razón por eso is like a parent warning to a child. es como un padre que les recuerda a sus hijos. If you see danger coming, Que si ves el peligro que viene, you're going to warn your child. les vas a recordar a tu hijo. So Jesus created the heavens and the earth, Jesús creó los cielos y la tierra and Jesus created hell. y también el infierno. He knows how terrible hell is. Él conoce en qué tan terrible es el infierno. And so when he speaks about it, Y cuando platica de eso, he does so to warn those he loves. Él lo hace para precaución a los que ama. Jesus said, I came to save. Él dijo que yo vine a salvar, I came to draw men to myself. para atraer al hombre a mí. I did not come to condemn and push people away. No vine a condenar y a alejarlos, He says, but there is condemnation, pero sí hay condenación. that men love darkness instead of light. Que al hombre le gusta más las tinieblas que la luz. And so I think when Jesus is speaking about hell, Yo creo que cuando Jesús platica del infierno, I don't think he does it with any pleasure. no creo que lo haga con algún placer. He's like, yeah, hell, yeah, you're going. Porque sí, al infierno vas a ir, But I think he says it with tears in his eyes sino que con lágrimas en sus ojos and a wounded heart. y un corazón quebrantado. Like, hey man, you don't want to go there. No quieres ir a este lugar. It's a bad, bad place. Es un lugar feo. I think about the creation. Yo pienso en la creación. It's very beautiful. Es muy bello. You go outside and wow, God, Sales afuera y dices, wow, Señor, you did all this. hiciste todo esto. And our creation is so beautiful. Nuestra creación es algo bello. And so when I think about how beautiful our creation Y is, cuando yo pienso en lo bello que es nuestra creación and God created it, y Dios lo creó, I think about hell. yo pienso en el infierno. Because God created hell for a specific reason. Porque Dios lo creó por una razón específica. He created it for punishment of the devil and his angels. Para el castigo del diablo y sus ángeles.
And so it's a perfect place of punishment. Entonces es un lugar perfecto de castigo. If God can create something so beautiful for us, Si Dios puede crear algo tan hermoso para nosotros, how terrible must hell be for the devil and his angels? qué tan terrible debe de ser algo para el diablo y sus ángeles. And so I think that's why Jesus speaks so much about it. Yo creo que por eso Luis platica tanto de esto Jesús. He knows how terrible it is. Él conoce tan terrible, lo terrible que es. I think that's why he died for us, Yo creo que por eso murió por nosotros why he lives for us. y la razón que él vive por nosotros. I don't think he wants people to go there. No creo que él quiera a ninguna persona que entre, But yeah, when they reject him, they'll grace too. pero cuando lo rechazan, sí, también ellos resucitarán. Any other thoughts? Questions? Tengo una pregunta. Estoy un poco confundido en el capítulo versículo 44 y 46. Hace mención sobre el espíritu humano y el espíritu espiritual. ¿A qué se refiere eso? ¿Está hablando al cuerpo carnal o está hablando algo? He said he's a little confused from verses 44 to 46 because it refers to the animal like body. Is he like talking about our flesh, or why is he like saying it in that way? Like, why is he saying that? Sure. So when he's speaking about the different animals and comparing it to us, Cuando él comparte los diferentes animales y lo compara a nosotros, he's trying to answer people who don't believe in the resurrection él trata de contestarle a la gente que no cree en la resurrección and who don't believe we get new bodies. y los que no creen que vamos a ganar nuevo cuerpo. He's saying, don't you see that my body is different than an animal's body? Él dice que no ves que mi cuerpo es diferente que el cuerpo de ese animal. And so if there's a difference here on earth, Entonces, si hay una diferencia aquí en la tierra, of course there'll be a difference in heaven and eternity. claro que va a haber una diferencia en los cielos y en la eternidad. And so that's in verse like 39, he's speaking about that. So I'm not sure if that's what you were asking though. Y sí, platica de eso como en verso 39, pero no sé si de eso estabas preguntando. Which verses were you specifically asking about? He said 44 to 46. So 44. It is sown a natural body is raised, which by the Son. So he's saying that, you know, like when we die, we're sown, we're put to the ground with this natural body, our bodies. Él dice que con este cuerpo natural lo estamos sembrando, But then when we get raised up, we get a different body. pero cuando nos resucitamos tenemos un cuerpo nuevo. Yeah, so that's what it means in 44. Sí, es lo que significa. Any thoughts? Questions? Otro pensamiento, pregunta. I've heard it's probably like a dumb question, but There's no dumb questions. but I heard this it was on a TikTok, but I've heard people say that they might like cover up like the people who go with God, kind of like how they do like with the Big Bang, kind of how obviously God created everything, but scientists cover that up with the Big Bang. Right. And I've heard people say that like it's possible that they want to like cover up like Jesus taking his people as like something else, like to kind of like brainwash everyone else, like to not make you think like, oh, it's actually Jesus coming. Do you think that's like possible or like something that could Me preguntó de que ella escuchaba en unos videos de que hay gente que cree, ¿verdad? Que en esta segunda venida, que cuando resucitan los cuerpos, que va a haber gente que lo trata de cubrir como algo diferente, como lo hicieron con la creación de los científicos, y que si van a tratar de cubrirlo como alguna otra situación que no será algo espiritual o algo relacionado con Dios. Yeah, I've heard the same thing. Y sí, él también escuchaba lo mismo. When it's called the rapture, Cuando se dice el rato, and
it's a word that means to be caught up, to be grabbed up, to be snatched away. Es una palabra que significa de ser como llevado, arrebatado. And so there's some Christians, many Christians, especially in America, believe that the rapture will happen 7 years before Jesus comes back. Y si hay muchos cristianos y más en América que creen que sí va a pasar el rapto, pero 7 años antes de la segunda venida. And then there's going to be a 7-year tribulation Que va a haber 7 años de tribulación, where God pours out his judgment. donde Él deja donde Él juzga todo el. And so, yeah, people who believe, the Christians that believe that, think that the news and media will try to cover it up. Entonces los cristianos que creen eso, sí creen que las noticias y todos van a tratar de cubrir eso. Yeah, because, that's the news, Porque es las noticias That's the world. They're always trying to, downplay what God does. y el mundo que trata de voltear las cosas que hace Dios. Yeah. Yeah. So let's go back to Romans chapter 8. Vamos a regresar en Romanos capítulo 8. So he says that there's going to be this revealing of the sons of God who were resurrected. Dice que se va a revelar los hijos de Dios. And then in verse 20, he says, En versículo 20 dice, for the creation was subjected to futility, porque la creación fue sujetada a vanidad, not willingly, no por su propia voluntad, but because of him who subjected it in hope. sino por causa de que la sujetó en esperanza. Because the creation itself also will be delivered from bondage of corruption Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción into the glorious liberty of the children of God. a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. And so he's saying that creation is waiting for this day. Dice que la creación espera por este día. Like we wait for the day we get to see Jesus. Que nosotros esperamos el día que vemos a Jesús. We can't wait for his return. No podemos esperar para su regreso. But it's saying even creation is waiting. Pero él dice que hasta la creación lo está esperando. Because it was subject. Porque fue sujeta. When you, as beautiful as our creation is, Tan bello que es nuestra creación, it's not what it was meant to be. no es lo que quiso Dios que fuera. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, God tells Adam Dios le dice a Adán part of his judgment for sinning against God que parte de su juzgar por pecar contra Dios, was that God was going to curse the ground. de que Dios iba a maldecir la tierra, He says it's going to now produce thorns and thistles. I don't know what thistles. que ahora iba a introducir como espinas y pues sí, espinas. So can you imagine like a rose without thorns? Si se puede imaginar una rosa sin espinas, That's how it was supposed to be. fue lo que tenía que ser. There was never supposed to be any thorns. Nunca debería de haber ninguna espina. Does anybody ever talk to a pothead? ¿Alguien ha platicado con un drogadicto? What do they tell you about weed? Why it's okay to smoke weed? ¿Qué te dicen de la marihuana? ¿Por qué es la razón que es buena fumar? What do they say? ¿Qué dicen? Huh? It's like silver. Okay, well, what do they say? Why do they say it's okay to smoke? What's their reason? Que fue That God made it. Oh, Yeah. You haven't heard that? que Dios la creó, es su razón. This is what a lot of, I've always said it back in my past when I was a sinner. Yo a lo mejor lo dije en mi pasado cuando yo pecaba. God made it. Pues Dios lo hizo. That's, now that I'm saved and read my Bible, Pero ahora que leo mi Biblia y fui salvo, that's the stupidest reason ever. es la razón más estúpida que he escuchado. God made poison ivy. Que Dios creó la planta poison ivy, But try smoking and see what happens. pero trata de fumarla y mira lo que pasa. Just because something is of the earth
No más porque algo es de la tierra, doesn't mean that it's necessarily a good thing. no significa que es necesariamente algo bueno. Because the earth was cursed because of sin. Porque la tierra fue maldecida por el pecado. Now you know there's ways that things can be legitimate medicine. Y ahora sabes que hay maneras de convertir las cosas en medicina. If somebody's like suffering cancer and they have to take radiation treatment, Si alguien sufre por el cáncer y tienen que tomar unos tratamientos, they'll prescribe marijuana sometimes for people. si les dan a veces marihuana para su medicina, So they'll get an appetite, so they'll eat. para que tengan un apetito para poder comer. You know, that's different than the guy who's like, oh, I get headaches all the time. Pero es diferente del hombre que dice que siempre le duele la cabeza. Say, yeah, stop smoking weed, bro. It's not good. Y le digo, sí, para de fumar y ya no tienes ese dolor. So, you know, people use all kinds of silly reasons. Pero muchos usan muchos diferentes de razones. You know, my mom called me one time and she asked me, why does God allow earthquakes? Mi mamá una vez me llamó y me dijo que por qué Dios permite los terremotos You know, and all this kind of destruction in the world. y toda esta destrucción en nuestro mundo. It was never supposed to be like this. Nunca era intentado hacer así, But when sin came into the world, pero cuando vino el pecado, even creation was altered, changed. hasta la creación fue cambiada. Verse 22, En versículo 22 he says, for we know that the whole creation groans and labors with birth pains until now. dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. So have you ever seen a woman in birth pains? Si ves a una mujer en dolor de parto, Some of you felt them. lo han sentido. Watch out. Cuidado, It says the creation has birth pains. dice que la creación tiene dolores de parto It's waiting for that day porque espera ese día when Christ returns. donde Cristo regresa. When the sons of God are revealed. Y cuando los hijos de Dios son manifestados, It's going to be a beautiful day. va a ser un día hermoso. I can't wait for that day. No lo puedo esperar. And he finishes that paragraph and he says that we're hoping for something we can't see. Y termina esa parte que esperamos algo que no podemos ver. If you can see it, there's no point having hope for it. Si lo puedes ver, no hay ningún sentido por qué esperarlo, Because you know it's there. porque sabes que ahí está. But if you can't see it, you can have hope for it. Pero si no lo puedes ver, puedes tener la esperanza. So it's 8:15. I'm not sure how you guys are feeling. Son las 8:15, no sé cómo se sienten, How you guys doing? cómo están. We'll go for a few more minutes, all right? Vamos a seguir otros minutos. All right. Let me see. Man, this is another one we can go long, so I don't know how much we should go. Does anybody have any questions or thoughts before we begin? ¿Alguien tiene una pregunta o pensamiento antes de continuar? I thought you were going to say dark children. That's the lighting stuff. One second, Jeff, how's it? I thought you were going to say something like, oh, I just didn't like the way the building looked. I don't know. I thought it seemed like genuine. I was like, I'm just going to say a joke. Pues pensaba que iba a ser un chiste, ¿verdad? De los terremotos, que a lo mejor nomás no le gustaba un edificio. It's because there was a joke before that, and I thought you were about to say another joke. It's all good. It's all good. Like, yeah, man, I love times like this Me gustan los tiempos así, where it's open and we speak to one another, que es abierto y podemos hablar unos a los otros ask questions, y preguntar preguntas say remarks. y decir cosas. It's good. Es bueno, We're brothers and sisters in Christ, so it's also good. somos hermanos y hermanas en Cristo y es como debe de ser. So there's no such thing as no questions. No existe una pregunta mala. Most of the things I've learned from God's Word is by asking questions. Y la mayoría de las cosas que he aprendido del Señor es por preguntar. I'll read something, Voy a leer algo I'm like, why is that there?
y pregunto por qué está eso ahí. That doesn't make sense to me. I don't get it. No tiene sentido, no lo entiendo. So then I begin to research and begin to study. Y empiezo a buscar y estudiar. And all of a sudden, I'm like, that makes sense now. Y ahora digo, sí, tiene sentido. So questions are really good. Y preguntas sí son buenas. Always ask questions. Siempre preguntar preguntas. Yo tengo una pregunta. I have a question. Yes, sir. No. Sorry. That was a joke. That was a joke. Que hablaban de cuerpos, Whenever we were talking about bodies, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, when God shares to make the man in our image, ¿a qué se refiere el cuerpo o se refiere a lo que a lo como hacer al cuerpo o se a la cara y eso o se está refiriendo a los hechos? a los hechos? Is it referring to like the body, the physical body and all that, or our actions? That's a really good question. Es buena pregunta. I love that question. Me encanta esa pregunta. How much time you guys got? Just, and we're that's probably going to be what we talk about in this class too. A lo mejor va a ser algo que compartimos en nuestra clase de varones. I think means we are to be his representation. Yo creo que significa de que estamos para ser su representación. When people were to see you, Cuando las personas te ven, they were to see God, están para ver a Dios, how he behaves, cómo se comporta, the things he loves, las cosas que ama, the things he hates. lo que odia. It's like, people see Javier, Es como las personas ven a Javier, that's your son. ese es tu hijo, They know it's your son. saben que es tu hijo. Your kids love the Lord. Tus hijos aman al Señor. Why? ¿Por qué? Because you love the Lord. Porque tú amas al Señor. Your kids are very musical. Tus hijos son músicos. Why? ¿Por qué? Because you're very musical. Porque tú eres músico. Your kids are your reflection. Son tu reflexión. They've been made in your image Fueron hechos en tu imagen. and your wife's image. Y en la imagen de tu esposa. We are to be, this is what I think it means to be made in God's image. Y esto es lo que pensamos que es ser creados en la imagen de Dios. God made creation. Él hizo la creación. He says, let's make man in our image. Dijo hay que ser el hombre en nuestra imagen. And then he gave man and woman the responsibility of caring for that creation. Y le dio al hombre y la mujer la responsabilidad de cuidar a ese bebé. He left us in charge with what he made. Nos dejó en cargo de lo que él hizo. He could have done it all. Él lo pudiera hacer todo él. He spoke and things happened. Él hablaba y las cosas pasaban. But he wanted us to care for it, to rule over it Pero él quiso que nosotros nos encargábamos de eso, as his representation. como su representación. But what happened? Pero ¿qué pasó? Sin. El pecado. And now you look at people Y ahora ves a las personas. and a lot of people don't look like the image of God. Y muchos no se ven como la imagen de Dios. They're being made to the image of the evil one. Y están siendo hechos a la imagen del enemigo. What can possess a parent to hurt their child? Que puede procesar un padre a golpearle a su hijo. What can make somebody who was born a man want to be a woman? Algo que fue creado que le da el deseo como un hombre querer ser una mujer. Sin came in and it totally changed the image. Vino el pecado y cambió todo la imagen. Before I became a Christian, Antes de ser un cristiano, I was being made to the image of the devil. yo estaba siendo hecho a la imagen del diablo. But when God saved me Pero cuando Dios me salvó, and gave me His Spirit, me dio su espíritu, He began to change me into the image of His Son. me empezó a transformar en la imagen de su hijo. And so the closer and closer we get to God, Y lo más y más que nos acercamos a nuestro Dios, the closer and closer we get to the reason we're made, lo más que nos acercamos a la razón que fuimos hechos, to be His image bearers. de ser sus heredores de su imagen. The further and further away you get from God, Y lo más y más que nos alejamos de Dios, the more you look like the son of the devil.
nomás que te ves como hijo del diablo or daughter, o hija del diablo. to be fair. So we'll go into more this class. Y vamos a entrar en eso en nuestra clase de varones. Very good question. Una pregunta buena. So we'll stop there as far as the scripture goes. 'Cause, you know, I thought we were going to be done today with chapter 8, Ahí vamos a parar en la escritura. Yo pensaba que íbamos a terminar con el capítulo 8, but there's a lot there. pero hay mucho ahí. So any other thoughts or questions before we continue? Yes, awesome. Question. Yes. So the other day I was talking with my teacher and my friends in class, and my friend asked my teacher if he believed in God. And we just started talking, and then the teacher kind of asked us, he was like, well, why didn't God write anything in the Bible for us? You know, like, and me and my friend were like, he was too busy turning water into wine and resurrecting people. But I was just gonna ask you what you thought about it, because I kind of was curious too. Yeah, no, that's a good question. Estaba platicando con su amiga y maestro y le preguntaba a su amiga, a su maestro, que si él creía en Dios, y él dijo, su respuesta fue de que por qué no Dios fue el que escribió él mismo su palabra, ¿verdad? Y ellas le decían que porque estaba muy ocupado, ¿verdad? Convirtiendo la agua en vino y resucitando a las personas. What's your teacher say? Scott? Scott? Scott. What's the last before we continue on, pray for Scott. Antes de continuar, quiero orar por él. Let's lift up Scott for salvation as a church. Father, we come before your throne of grace, Lord, and lift up Scott. I pray, Lord God, that through Natalie's testimony, Lord God, that her life and her example, Lord God, that you would soften his heart, Lord God, and lead him to you, Lord God, the same mind, the same hands, the same lips, Lord God, that now doubt you would believe in you and be regenerate, become a son of God. In Jesus' name, amen. Well, for one, your teacher doesn't know his Bible very well, obviously. La primera vez que no creo que tu maestro conozca su Biblia. when God gave Moses the Ten Commandments, Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, it says that they were written with the finger of God. dicen que fueron escritas con el dedo de Dios. So did God get the pen and the ink to write in our Bibles? Entonces Dios, creemos que agarró la pluma. No, but Moses got them from the stones that God gave him. No, pero Moisés lo agarró de lo que Dios le había dado. In the book of Daniel, En el libro de Daniel, there was a king who stole some cups from the temple in Jerusalem. había un rey que robó unos vasos del templo And he was getting drunk out of them. y se estaba emborrachando por medio de esos vasos. And as he's there drinking, Y mientras que estaba ahí tomando, he sees a hand. él mira una mano And it begins to write on the wall. y empieza a escribir en la pared. And he doesn't know what it's saying. Y él no sabe lo que dice. And so they call Daniel over. Y después le llaman a Daniel. And Daniel's like, oh, Y Daniel dice, oh, let me tell you what it says. ya te digo lo que dice. It says, you've been weighed in the balance, Dice, has sido pesado en la balanza. and you've been found wanting. Y te ha buscado queriendo. Meaning God's judging you, dude. Diciendo que Dios te está juzgando. You messed up. Y cometiste un error. So Daniel interpreted God's words that he wrote. Daniel estaba interpretando las palabras que Dios escribió. John chapter 8, En Juan capítulo 8. the woman who was caught in adultery, La mujer que fue, que la hallaron en adulterio. what did Jesus do? Do you remember? ¿Qué hizo Jesús? He did, but first he stooped down and he began to write in the dirt. Primero se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. So we see God writing a few times in the Bible. Vemos a Dios escribiendo unas veces en la Biblia. Now, so, you know, in your face, Scott, but I'm praying for you too, bro. The same way that God used man and woman in the beginning, La misma manera que Dios usó al hombre y la mujer en el principio. God said, this is my creation. Él dijo, esta es mi creación. You rule over it. Tú te encargas de él. It's the same way that God uses man and woman Es la misma manera que Dios usa a la mujer y el hombre. to fulfill his will on the earth today. Que lleven a cabo su voluntad ahorita. And
the same way he used men to write his word. la misma manera que usaba el hombre que escribiera su palabra. The scripture says that those who wrote the scripture La escritura dice que esos que escribían para la escritura were inspired by the Holy Spirit. fueron inspirados por el Espíritu Santo. It says every word of scripture Dice que toda palabra en la escritura is God breathed. es Dios respirando. And so the great blessing La gran bendición that men wrote this word down que el hombre escribió esta palabra lets us know nos deja saber that we can be used too. que también a nosotros se nos puede usar. And so your teacher Entonces tu maestro is actually missing a great blessing for his life se está perdiendo de una gran bendición en su vida. if he would submit to God. Si él se somete a Dios, God can use him too. Dios a él también lo puede usar. God would use his life to speak to people, Dios usaba su luz por hablar en medio de las personas, to build them up in their faith, para construirlas en su fe, instead of trying to get them to doubt. en vez de tratar de hacerlos que duden. That's why God allowed men to write the Bible. Por eso dejaba a Dios que escribiera el hombre. And he allows us to speak for him now. Y ahora nos deja a nosotros hablar por él. God doesn't need me here speaking. Él no me necesita a mí aquí estar compartiendo. He can appear and speak to you guys right now if he wanted to. Él se puede aparecer y hablarles a ustedes si él quisiera ahorita. God doesn't need us up here singing. Dios no nos necesita aquí cantando. The angels can break out in song. Los ángeles pueden salir y cantar. God doesn't need us to have babies. Él no nos necesita para tener bebés. God can get some dirt or a rib and make somebody. Con la tierra o una costilla puede ser otro bebé. But he chooses to use men. Pero él decide usar al hombre And that's a great blessing for us. como una bendición y es una bendición para nosotros. I have something for you Tengo algo para ti and for anybody who's interested. y para cualquier persona que es interesada. There was a great brother in the Lord. He's passed away. Había un gran hombre y hermano en el Señor, But he did a video on YouTube, pero hizo un video en el YouTube and it was aimed towards like college students, y era para los estudiantes del colegio, because when you go to college, the professors try to get you to doubt God's word. porque cuando vas al colegio los profesores se tratan de hacer que dudes la palabra de Dios. And so he did like a 45, 50-minute Bible study sermon Y hizo como un estudio de Biblia por 45 minutos on why we can trust the Bible. en por qué podemos confiar en la Biblia. So I know it's getting late, so I'll have everybody stand up. Entonces nos vamos a parar. I'm here afterwards, Aquí estoy después. so if you have any questions about anything, Si tienen preguntas de algo, at any time, en cualquier tiempo, I'm here, estoy aquí. not just tonight, but any time. No solamente hoy, pero cualquier tiempo. Amen. Why don't we go ahead and let's see here. I'm going to ask Jose Jr. if he close us in prayer. Thank you for I want to ask you to bless Pastor Joseph Lord, for using him, for using God to witness your word, Lord. I want you to bless our brother Bruno too, for interpreting Spanish, Lord. I want you to bless every family in your house, Lord. Bless our jobs, bless our families, our brothers and